Un país no es tan diferente de una empresa. Y es que hay una frase de Florentino Pérez que me ha parecido siempre muy interesante. Y es que dice que un país debería gestionarse de una forma parecida a cómo se gestiona una empresa o un gran club de fútbol, como es en su caso el Real Madrid. Y cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Y es que imagínate que tienes una empresa y que cada mes ingresas 100.000 euros, pero gastas 120.000. Al principio no pasa nada, pides un préstamo al banco y sigues funcionando. Al siguiente mes vuelves a perder dinero y vuelves a endeudarte. Y así durante años. ¿Cuál será el resultado final? Pues que llegará un momento en el que la deuda será tan grande que los intereses se comerán una parte enorme de tus ingresos. Los bancos dejarán de confiar en ti, tendrás que recortar gastos de forma drástica o incluso llegar a cerrar la empresa. Con un equipo de fútbol ocurre exactamente igual. Si un club ficha jugadores muy por encima de sus posibilidades, paga salarios que no puede asumir y cada temporada pierde dinero, llegará un momento en el que tendrá que vender a sus mejores jugadores, ¿no? Para reducir costes o incluso enfrentarse a graves problemas económicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué con un país debería ser diferente? Muchos gobiernos gastan más dinero del que ingresan. Para cubrir esa diferencia emiten deuda. La deuda por sí sola no es mala. De hecho, puede ser una herramienta muy útil para financiar infraestructuras, afrontar una crisis económica o incluso realizar inversiones que generen crecimiento en el futuro. El problema aparece cuando la deuda deja de ser una solución temporal y se convierte en la forma habitual de mantener el funcionamiento del Estado. Porque esa deuda no desaparece, pero sí hay que devolverla. Y además hay que pagar intereses. ¿Y quién acaba pagando esa factura? Pues obviamente, como siempre, los ciudadanos. Ya sea mediante mayores impuestos, mayor capacidad de inversión pública, inflación o menos recursos para otros servicios. Por eso un país no puede vivir eternamente de pedir dinero prestado. Necesita crear riqueza. Y aquí entra un concepto muy importante que muchos no entienden, y es el capitalismo. Y es que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad para emprender, la inversión y la competencia entre empresas. La idea es que si las empresas pueden innovar, producir más y competir entre ellas, se crea riqueza, se generan empleos y aumenta el nivel de vida. Es así de sencillo. Cuando una empresa tiene beneficios, normalmente invierte más, contrata más trabajadores, desarrolla nuevos productos y hace crecer la economía. Evidentemente, el capitalismo no es perfecto. Puede generar desigualdades, posiciones dominantes de algunas empresas o incluso crisis económicas si no existe una regulación adecuada. Por eso prácticamente todos los países desarrollados combinan una economía de mercado con normas, impuestos y servicios públicos. Ahora bien, cuando hablamos del socialismo, ¿vale? En su versión más intervencionista o de economía de planificación central, el funcionamiento cambia bastante. Y es que en estos sistemas el Estado tiene un mayor control sobre toda la economía, sobre las empresas o sobre los sectores estratégicos, con el objetivo de repartir la riqueza y reducir las desigualdades, ¿no? Quitarle al rico para darle al pobre, quitarle al que produce para darle al que no hace nada. Bueno, sobre papel puede parecer una idea medio interesante, ¿verdad? Pero la historia muestra que cuando el Estado controla prácticamente toda la actividad económica y desaparecen muchos incentivos para invertir, innovar o emprender, suelen aparecer los problemas de productividad, escasez de bienes, falta de inversión y un crecimiento económico mucho más lento. Esto ha ocurrido en diferentes momentos en la historia, ¿vale? En países como la antigua Unión Soviética, Cuba o la propia Venezuela que hemos visto hace muy poco. Cuando esto ocurrió en Cuba, le avisaron a Venezuela de vais a ser los siguientes. No, hombre, no, nosotros somos un país muy poderoso.
¿Y cómo ha terminado Venezuela? Pues de la forma que ha terminado. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Que tanto Cuba como Venezuela está advirtiendo a España que va a seguir el mismo camino, que está siguiendo los mismos pasos. Y sí, señores, lo estamos viendo también en España. Y por eso hoy la inmensa mayoría de las economías más desarrolladas del mundo funcionan mediante sistemas mixtos o incluso capitalistas. Es decir, utilizan una economía de mercado donde las empresas crean riqueza mientras el Estado recauda impuestos para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, la justicia o la seguridad. Lo realmente importante no es discutir etiquetas. Lo importante es entender una realidad muy sencilla. Y es que ningún país puede prosperar durante décadas si gasta sistemáticamente mucho más de lo que genera. Es así de sencillo y es lo que el socialismo no entiende. Porque la riqueza primero hay que crearla para después poder repartirla. Si destruyes la inversión, si castigas continuamente la creación de empresas, o si dependes únicamente de aumentar la deuda pública, tarde o temprano llegarán las consecuencias. Al final, las matemáticas son las mismas para todos. Para una familia, para una empresa, para un club de fútbol y también para un estado, para un país. Y es que las cuentas siempre terminan cuadrando. La cuestión es si queremos que cuadren porque hemos generado riqueza o porque nos hemos visto obligados a hacer recortes cuando ya era demasiado tarde. Pues aquí tenéis un poquito una explicación bastante sutil de lo que ocurre en España con el socialismo, lo que se viene como las cosas no cambien y cuál podría ser una solución clara. No hace falta un sistema totalmente capitalista, pero sí por lo menos un sistema mucho más mixto donde se fomente la inversión, donde se fomente la innovación y sobre todo donde se fomente el crear riqueza. Porque si tú destruyes al rico para darle al pobre, tarde o temprano todos van a terminar siendo pobres. Esto es España, familia. Muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Se agradecen los likes y que valoréis suscribiros al canal. Muchas gracias.